Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenos días. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Procedimiento Sancionador en Materia Concursal, Normas y Criterios. Mi nombre es Ciro Apazacámara, soy coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, enfocada a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los asistentes comprendan las principales normas y criterios aplicados por la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Indecopi, específicamente en materia de procedimiento administrativo sancionador a la norma concursal. En esta ocasión, nos acompaña como ponente la señora Zaira Vázquez Vargas, abogada por la Universidad San Martín de Porres y máster en alta dirección empresarial en la Universidad Rey Juan Carlos de España y título experto en gestión pública por la European Open Business School. Ella cuenta con cursos de especialización en Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo Sancionador y Contrataciones con el Estado. Además, tiene más de 8 años en el desarrollo profesional en asesoramiento legal al sector privado y público en materia de procedimientos administrativos, administrativos sancionadores y políticas públicas. Actualmente, ella se desempeña como profesional en Derecho de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Indecopi. Antes de dejarlos con nuestra ponente, les expreso, a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Zaira. Muchas gracias, Ciro. Un momentito, voy a compartir la pantalla. Buenos días. No sé si, por favor, podría confirmar, Ciro. Muchas gracias. Si es que se puede visualizar la pantalla. Sí podemos ver tu imagen, la pantalla todavía no, creo que estamos con unos temas de internet, bueno, eso es lo que normalmente ocurre quizás a estas horas. Démosle unos segundos y seguramente empezamos a ver tu presentación, Zaira. Muchas gracias. Mientras tanto, Zaira, ¿qué tal si nos cuentas? Ya se ve la pantalla. Ya podemos ver tu primera slide. Muy amable, gracias, Ciro. Muy buenos días. Como bien ha mencionado Ciro, en esta oportunidad me toca a mí la grata oportunidad de poder conversar acerca de las normas y criterios que tiene la Sala Especializada en Materia Concursal del Indecopi acerca de los procedimientos sancionadores que se vienen desarrollando en materia de concursal. ¿Qué es la potestad sancionadora del Estado? Como pueden advertir en la definición establecida en la presentación, Villavicencio Terrero define a la potestad sancionadora como la función punitiva del Estado social y democrático de derecho que se origina en su soberanía para identificar como punibles ciertas conductas y establecer la sanción correspondiente. En el ordenamiento jurídico peruano, la Ley 2744, la Ley General del Procedimiento Administrativo, establece una regulación especial con respecto al régimen de la potestad sancionadora del Estado. En efecto, la potestad sancionadora del Estado, o ius punendi, como también se denomina de manera latín, es el poder del Estado para imponer la ley a los ciudadanos. En la actualidad, la doctrina ha sostenido el dogma de la unidad de la potestad sancionadora estatal, considerando que se constituye como un poder único que se expresa a través del derecho penal y derecho administrativo sancionador.
En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico se contemplan las facultades de las entidades administrativas de derecho público, tales como ministerios, municipios y otras instituciones de orden público, como es en este caso el INDECOPI, para determinar infracciones y aplicar sanciones en casi todos los sectores de la vida social regulados por el derecho administrativo. En síntesis y en sintonía con ello, la jurisprudencia constitucional señala que la legalidad, culpabilidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no solo deben aplicarse en el ámbito del derecho penal, sino también en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Hablando un poco de los antecedentes de la regulación de la potestad sancionadora del Estado, en el ordenamiento jurídico peruano, y hasta antes de la entrada de vigencia de la Ley General, de Ley Procedimiento Administrativo General, se carecía de regulación de un régimen de principios y lineamientos generales para el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública. Por ello, el derecho administrativo sancionador no existe como tal debido a una dispersión normativa que reinaba en dicho contexto, hasta antes de la publicación del capítulo especial de temas de derecho administrativo sancionador. Por ello, el derecho administrativo sancionador no existía como tal, como estaba mencionando, como una dispersión normativa que reinaba en dicho contexto. En ese entonces, la potestad sancionadora significaba un constante riesgo de que la administración pública, en ejercicio de su autotutela, pudiera vulnerar las garantías y derechos fundamentales de los administrados. Esta situación cambió con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo General, pues a través del capítulo 2 del título cuarto referido al procedimiento administrativo sancionador de la referida norma, se pudo asimilar la existencia de un derecho administrativo sancionador que a través de los años ha sido nutrido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como por doctrina nacional y doctrina extranjera. A manera de conclusión, podemos decir que a consecuencia de esta incorporación del capítulo 2 del título cuarto de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, más conocida como el TUELA-LEPAG, regula el procedimiento administrativo sancionador como un procedimiento especial. En efecto, uno de los factores que más influyó en la determinación de incorporar en la ley mencionada un capítulo dedicado a la regulación de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador lo constituyó el muy importante cambio de rol que tuvo el Estado peruano en la economía operando durante la última década del siglo pasado, en el que mutó su rol tradicional empresarial y protagónico en la economía para desempeñar esencialmente una actividad más reguladora. En tal sentido, en el ámbito de aplicación de las normas que regulan el procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo con lo que abarca todas las entidades señaladas en el artículo 1 del título preliminar de la ley del LEPAG, para las que se encuentran facultadas para establecer infracciones administrativas, como consecuentes sanciones a los administrados en el marco de las garantías mínimas de sus derechos fundamentales. Es importante mencionar que, como bien seguramente tienen conocimiento, hay una cierta relación entre el sistema del derecho penal con la potestad sancionadora del Estado, en el sentido que ambas son expresiones del ius puniendi o el poder punitivo del Estado peruano. Algunas diferencias que podemos encontrar entre el sistema penal y el sistema administrativo sancionador es que por principio de lesividad del Estado, del derecho penal, la intervención del Estado únicamente es legítima en tanto se proteja un bien jurídico. Sin embargo, observamos un matiz en aquello que le da legitimidad al uso de la potestad sancionadora de la administración pública, en el sentido que no se daña un bien jurídico, sino que se infringe un deber por el que todo ciudadano, por formar parte de una comunidad, debe cumplir, es decir, hay una afectación a un interés público. Ahora bien, la pertenencia al derecho penal y al derecho administrativo sancionador a un ius puniendi estatal único lleva a la aplicación de los principios del derecho penal a este último, pero a partir del cuidadoso examen del principio y de verificar cómo se insertan en este caso en el derecho público.
Un momento, no sé si me podrían confirmar si es que estoy... ¿Se puede ver la siguiente lámina? Sí, Ya, perfecto. Ya. ¿Cómo se manifiesta la potestad sancionadora del Estado? Un ratito, disculpen un momento que no puedo visualizar muy bien yo las PPTs. Ya, ahora sí. ¿Cómo se manifiesta la potestad sancionadora del Estado? Como lo había mencionado, el procedimiento administrativo sancionador es entendido en primer término como el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de una responsabilidad administrativa estipulada en cada norma pública o en norma especial que tienen en este caso los organismos de derecho público. Esto es para determinar la comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción. Dicho procedimiento constituye una garantía esencial y el causa a través del cual los administrados, a quienes se les imputan la comisión de una infracción, hacen valer sus derechos fundamentales frente a la administración pública. Entonces, el concepto de sanción se encuentra relacionado con la imposición de límites a la actuación de los sujetos públicos y privados, cuya violación da nacimiento a la tutela de los bienes jurídicos destinados al bien común. Así pues, con la sanción se persigue un control preventivo en orden a la eficacia del orden jurídico y a la efectividad del mismo. Por tanto, infracción y sanción son temas que están muy ligados entre sí. Si no se puede determinar una infracción, no se puede aplicar una sanción. La infracción administrativa es el cumplimiento voluntario de una norma administrativa para el cual se prevé una sanción cuya imposición es decidida por una autoridad de la administración. La sanción es la medida gravosa prevista en caso de que una persona, o en este caso administrado, realice una infracción administrativa cuya imposición es de competencia de la administración. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objetivo disuadir o desincentivar las realizaciones de infracciones por parte de los administrados. En efecto, o sea, de esta manera el objetivo de las sanciones es adecuar las conductas de los administrados al cumplimiento de determinadas normas. Por tanto, para la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, está previamente la infracción contenida para posteriormente aplicar la sanción, de ser el caso, de manera gradual, correspondiente y de manera equitativa con la infracción cometida. La potestad y procedimiento administrativo sancionado. La LEPAJ regula la potestad administrativa sancionadora de todas las entidades del Estado y las entidades administrativas distintas del Poder Ejecutivo. En este caso, tal como había mencionado anteriormente, el procedimiento administrativo sancionador es entendido en primer término como el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa. Esto es, la comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción. Dicho procedimiento constituye, además, una garantía esencial y el causa a través del cual cualquier administrado en el cual se ve inmerso en una posible infracción administrativa puede hacer uso de las garantías establecidas en la Constitución y hacen valer sus derechos fundamentales frente a la administración pública. Por tanto, el procedimiento sancionador garantiza que la actuación de la administración se lleva a cabo de una manera ordenada y orientada a la consecución de un fin y respetando un mínimo de garantías para el administrado. A manera de conclusión, todos los procedimientos administrativos sancionadores deben observar en principio las estructuras establecidas en el texto único ordenado de la Ley General del Procedimiento Administrativo y las garantías mínimas del administrado establecidas en la ley y en la Constitución. Es importante mencionar aquí en este punto que el procedimiento administrativo sancionador presenta una doble dimensión, pues de una parte es el mecanismo idóneo que tiene la administración pública para lograr su finalidad pública y de otro lado constituye la vía
que permite ofrecer al administrado las garantías necesarias para el respeto y de sus derechos fundamentales. Por tanto, en manera de conclusión, podemos mencionar que la especialidad del procedimiento administrativo sancionador con relación al procedimiento administrativo general radica en la necesidad de traducir en reglas procedimentales algunas de las garantías constitucionales que protegen al administrado frente al ius puniendi del Estado. Tal es así que en las últimas jurisprudencias del Tribunal Constitucional ha enfatizado que las entidades de la administración pública tienen la obligación de observar los principios del procedimiento sancionador, que más adelante haré un breve repaso del mismo, toda vez que estos garantizan el respeto por los derechos administrados. En esa misma línea, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional ha sostenido que la administración pública no puede dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar la garantía del debido proceso en sede administrativa sancionatoria. Por cuanto es un derecho humano, el obtener todas las garantías que permita alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida pública de cumplir con este deber. Como le había mencionado, y seguramente es de conocimiento de ustedes, yo aquí haré un previo repaso de lo que son los principios de la potestad sancionadora del Estado. La potestad sancionadora del Estado tiene 4 principios regulados por la ley. El principio de legalidad es el primero. Sobre este principio se ha establecido que constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado. Este principio proclama, en efecto, la prohibición de la imposición de sanciones desprovistas de un marco legal, lo que a su vez implica que los reglamentos no podrían establecer infracciones sin sanciones por sí mismos, pues solo las normas de rango de ley podrían hacerlo. El principio del debido procedimiento ordena a la autoridad administrativa a sujetarse al procedimiento administrativo previamente establecido y a respetar las garantías que debe mantener todo en un debido proceso. El principio de razonabilidad, en este principio que se deriva del artículo 103 de la Constitución Política del Perú, establece la imposibilidad de imponer sanciones cuando las normas que las tipifica no hubiera estado en vigor en el momento de la comisión de la infracción. El principio de tipicidad, en este caso, establece que nada se puede imputar si es que no está debidamente tipificado dentro de la norma. En los procedimientos administrativos sancionadores, lo que no está tipificado no es pasible de una infracción y por tanto tampoco hay una consecuente sanción. El principio de retroactividad, que se deriva, establece la imposibilidad de imponer sanciones cuando la norma que las tipifica no hubiera estado en vigor en el momento de la comisión de la infracción. El principio de concurso de infracciones está referido a que cuando una misma conducta infractora cometida por el administrado califique como más de una infracción, podrá ser subsumida dentro de uno o más tipos de infracciones administrativas, generando en este caso que la sanción que se aplique sea la de mayor gravedad. El principio de continuación de infracciones establece excepciones a la regla general para la aplicación de sanciones, en caso de que el administrado incurra en forma continua en una infracción. El principio de causalidad. Bueno, este principio, sirviéndose del nexo de causalidad entre el sujeto infractor y la conducta infractora, busca la que la sanción recaiga sobre la persona, el administrado que haya cometido la infracción de la norma. El principio de licitud, que se deriva del principio constitucional de la presunción de inocencia. En tal sentido, la administración debe presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes. Y el principio de non bis in idem, que en este caso es un principio que se recoge inclusive del sistema del derecho penal, en el cual establece la prohibición de imponer sanciones sucesivas o simultáneas administrativas si se aprecia identidad del sujeto, hecho y fundamento.
salvo si se produjese el supuesto de la continuación de infracciones a lo que se denomina pues cuando hay infracciones continuadas. La potestad sancionadora de la autoridad concursal y los alcances de la normativa concursal. Muy bien. En este caso, las normas que regulan la potestad sancionadora de la autoridad administrativa. Como ya lo había mencionado, nos regimos en la potestad sancionadora del Estado, se encuentra establecido dentro del texto único de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el capítulo 2, el título 4 específicamente señalado. Tenemos establecido en la Ley General del Sistema Concursal aquellas infracciones u actos de las partes que pertenecen a un procedimiento concursal, las cuales se encuentran establecidas de manera distinta en distintos artículos en la Ley del Sistema Concursal, como es el caso de realización de gastos, el entrega de información falsa, el tema de actos de disposición patrimonial que no están sujetos a las actividades económicas del deudor, o el tema de no cumplir con la entrega del acervo documentario, y entre otras infracciones en la ley concursal. También tenemos el decreto legislativo 807, que establece los reglamentos y facultades y normas de la organización del INDECOPI, que en este caso faculta a la Secretaría Técnica de Fiscalización adscrita a la Comisión de Procedimientos Concursales, quien es el órgano instructor para hacer investigaciones preliminares o otras diligencias para poder determinar futuras o posibles infracciones a la norma concursal. Una de las últimas normas recientemente publicada en relación a cálculo de las multas, de las sanciones establecidas por comisiones de infracciones a la norma concursal, es el Decreto Supremo 32/2021, que establece la metodología para la determinación de las multas pecuniarias. Y por último, lo que estaba mencionando es la resolución de presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI, en el cual se crea, mediante dicha resolución, se crea en efecto la Secretaría de Fiscalización adscrita a la Comisión de Procedimientos Concursales. Bueno, dentro del marco de ejercicio de derecho concursal, el principal actor de la potestad sancionadora, como ya les había mencionado, resulta ser el INDECOPI, mediante las atribuciones que se le otorga a través de su reglamento de organización y funciones del decreto legislativo 807. En efecto, es el organismo que tiene dentro de sus amplias facultades la facultad discrecional que consiste en la aplicación de sanciones a la comisión de infracciones a la norma concursal cometidas por las partes involucradas en un procedimiento concursal o hasta cualquier administrado que transgreda la referida norma. Las normas aplicables al procedimiento administrativo sancionador en materia concursal, como le había mencionado, es la Ley General del Procedimiento Administrativo General, en el cual la autoridad administrativa del INDECOPI, que en este caso recae sobre la Secretaría Técnica de Fiscalización adscrita a la Comisión de Procedimientos Concursales, tiene facultades de fiscalización e investigación enmarcadas en el Decreto Legislativo 807, por lo cual puede determinar infracciones a la norma concursal. Asimismo, la norma concursal tipifica una serie de conductas de obligatorio cumplimiento por las partes involucradas en un procedimiento concursal. No solamente el acreedor y el deudor, también los representantes legales del deudor, los administradores o las entidades liquidadoras, entre otros, que se encuentran involucrados. Y que, como había mencionado, son de obligatorio cumplimiento. Por último, en efecto, las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objetivo disuadir o incentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Por tanto, de esta manera el objetivo de aplicar sanciones es adecuar las conductas que tienen los administrados al cumplimiento de determinadas normas. Para conseguir el determinado objetivo señalado, el artículo 127 de la Ley General del Sistema Concursal establece que en efecto la autoridad concursal, a efectos de graduar la multa e imponer, tendrá en consideración los criterios de intencionalidad, perjuicio causado, circunstancias agravantes o atenuantes y la reincidencia.
En consecuencia, la comisión de la infracción supone la imposición de la multa mínimamente legal permitida por la Ley General del Sistema Concursal. En la mayoría de infracciones que establece la Ley General del Sistema Concursal, se establece que la sanción mínima permitida es una UIT hasta 100 UITs como máximo. Salvo en una infracción, que es en el caso del incumplimiento de la entrega de los informes trimestrales, sí se establece que la sanción mínima es una amonestación. En este caso, por lo que en caso de la autoridad concursal verifique algún elemento de graduación de la sanción a imponer prevista en el artículo 127, esta deberá cuantificar individualmente cada elemento de graduación verificado y sumarlo a la multa mínima legal permitida por la Ley General del Sistema Concursal, para, con esta finalidad, obtener el monto total de la multa impuesta por la infracción cometida. Y como había mencionado, el 25 de febrero de 2021 se aprobó el Decreto Supremo 3032-2021, en el cual se establece la metodología para la graduación y factores para la determinación de multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI. En esta metodología se precisa que las multas que se impongan los órganos resolutivos del sistema concursal deben considerar dos detalles: el beneficio ilícito o el perjuicio causado y la probabilidad de detención. En el caso de las normas, infracciones y las normas concursales, solamente se está utilizando el beneficio ilícito y el perjuicio económico causado. El beneficio ilícito lo define el Decreto Supremo, la metodología, a aquellos actos que se hubieran realizado, costos evitados que se hubieran realizado por el administrado para el cumplimiento de la norma. En efecto, este Decreto Supremo, conforme a su disposición complementaria única, resulta de aplicación para los procedimientos sancionadores iniciados por los órganos resolutivos con posterioridad a la fecha indicada de publicación. Es decir, los actos o infracciones que se hayan cometido con anterioridad al Decreto Supremo solamente se aplica la ley concursal, y después de la publicación del Decreto Supremo, o los hechos que se hubieran cometido generadores de una investigación preliminar por una posible infracción a la norma, se aplica el Decreto Supremo. En conclusión, el objetivo de la ley concursal apunta a la protección del crédito. Como bien saben, el interés del acreedor en recuperar sus acreencias, mientras que la finalidad de la norma concursal es que los acreedores en junta puedan adoptar las decisiones más eficientes para lograr la recuperación de sus créditos. Ello apunta que, independientemente de la denuncia, investigación particular o procedimiento sancionador iniciado, los órganos resolutivos deberían tomar en cuenta como criterio agravante en la graduación que una conducta es más lesiva que otra en la medida que afecta más tanto el objetivo como la finalidad de la ley concursal, y como consecuencia de ello el interés colectivo y a la masa concursal. Finalmente, no se advierte en la norma concursal ninguna conducta que pueda meritar la condición de leve, pues de manera directa e indirecta todas las acciones o omisiones tipificadas en la norma como infracciones administrativas contempladas en la ley vulneran los intereses generales de los acreedores y al colectivo de la masa concursal. Las etapas del procedimiento administrativo sancionador en materia concursal se condicen con lo que establece el tubo de la Ley General Administrativa, en el cual son tres las que se detallan: investigación preliminar, la etapa instructiva y la etapa sancionadora. En la etapa de investigación preliminar, como se tiene conocimiento, todo procedimiento administrativo sancionador se inicia de oficio. En este caso, la potestad recae sobre la Secretaría Técnica de Fiscalización adscrita a la Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI, quien puede realizar actuaciones previas de investigación, averiguación con el objeto de determinar con carácter preliminar si ocurren circunstancias que justifiquen su iniciación. En este caso, la decisión adoptada por la Secretaría Técnica puede obedecer a la ponderación favorable respecto de la denuncia presentada por cualquier ciudadano, a la orden del orden jerárquico
como se ha pasado en varios casos, o la decisión discrecional del órgano de ejercicio de su atribución destinada por norma. En principio, la finalidad de esta etapa es poder determinar preliminarmente si se ha vulnerado o contravenido la ley concursal. Las normas que regulan, como lo había mencionado, se encuentran establecidas en el numeral 2 del artículo 255 del tubo de la LDPAG y en concordancia con el artículo 126.1 de la ley del sistema concursal. En la etapa de instructiva, en este caso, luego de concluir las etapas o las actividades de fiscalización e investigación, en el momento que se decide la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría Técnica dispone la imputación de cargos y notifica mediante un requerimiento al imputado poniendo en conocimiento sobre la conducta infractora cometida. En dicho requerimiento, la Secretaría Técnica, o FCO, como se le denomina, advierte que de carácter preliminar se habría presentado circunstancias o indicios que justifican el inicio de un procedimiento administrativo sancionador y le otorga por norma un plazo de 5 días hábiles para que el imputado pueda presentar por descargos sus descargos respectivos a la imputación de cargos. Recibió los descargos del denunciado y, si fuera el caso, la Secretaría Técnica dispone que el procedimiento se abra la etapa probatoria, indicando en dicho acto aquellos medios probatorios que deberían ser actuados. El periodo de prueba no podrá exceder de más de 30 días computados desde la recepción de los descargos del denunciado. Finalizada la etapa probatoria, por la actuación de las pruebas propuestas o por la declaración de que no se abría etapa de probanza en el procedimiento, la Secretaría Técnica de Fiscalización formulará un informe final en el plazo de 5 días de concluida la etapa precedente. De tratarse de un informe acusatorio, lo remitirá a la Comisión de Procedimientos Concursales para que se pronuncie en un plazo máximo de 5 días de recibido el informe, en este caso por parte de la FCO. En caso contrario, la declaración de conclusión del procedimiento y se archivará el expediente. En la etapa sancionadora, en este caso, el órgano responsable ya no recae sobre el órgano instructivo, que es la Secretaría Técnica la Secretaría de Fiscalización adscrita a la Comisión de Procedimientos Concursales, sino recae sobre el órgano resolutivo, que en este caso es la Comisión de Procedimientos Concursales. Y que, culminada en esta etapa, la Secretaría Técnica remite los actuados a la Comisión, a fin de que determine la responsabilidad del imputado y le imponga una sanción que podrá ser objeto de recursos de apelación. En este caso, recibió el informe de instrucción, la comisión determina la responsabilidad administrativa, consiguientemente la aplicación de la sanción o inclusive puede disponer la realización de actuaciones complementarias de ser el caso, siempre las que las considere indispensables para resolver el procedimiento. De no ser el caso, emite la resolución final determinada, determinando una sanción, en este caso, o la decisión de archivar el procedimiento. Dicha resolución, de igual manera, cumple con lo establecido por norma y garantía de ser notificada al administrado, a fin de que pueda ejercer sus recursos impugnatorios de ser el caso. Bueno, en manera de conclusión, las etapas de un procedimiento administrativo sancionador se resumen con las siguientes actuaciones. El procedimiento sancionador, en principio, se inicia siempre de oficio, bien por iniciativa propia o como consecuencia de una disposición de un órgano superior, o por petición motivada de otros órganos, o por una denuncia de un tercero. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación, con el objeto de determinar de carácter preliminar si ocurren circunstancias que justifiquen el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Una vez decidida dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador, la autoridad administrativa, en este caso la autoridad instructora del procedimiento,
formula la respectiva imputación de cargos de manera preliminar, la que deben contener todos aquellos datos para que puedan presentar sus descargos de manera escrita en un plazo que no puede ser inferior a 5 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo, sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de una responsabilidad susceptible de sanción. Concluida de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y propone, en este caso la autoridad ya sancionadora, a la comisión, una sanción que puede ser pecuniaria o una multa. La autoridad instructora emite su informe final de instrucción en el que de manera motivada tiene que detallar las conductas que se consideran probadas constitutivas de la infracción normativa. Recibió el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción, que en este caso es la Comisión de Procedimientos Concursales, puede disponer la realización de acciones complementarias siempre que considere indispensables para resolver el procedimiento. De no ser el caso, emite su resolución final, determinando la responsabilidad y aplicando una sanción. El informe final de instrucción, tal cual como lo había mencionado, debe ser notificado al administrado para que pueda ejercer sus descargos correspondientes en un plazo no mayor, que no puede ser menor de 5 días. La resolución que aplique, en este caso, la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada también al administrado como al órgano o entidad que formuló la solicitud y a quien denunció la infracción de ser el caso. Principales criterios desarrollados por la Sala Especializada en Procedimientos Concursales. Bueno, a continuación mencionaré algunos principales criterios que se han manejado durante lo que ha transcurrido este año por la Sala Especializada en Procedimientos Concursales. Resolución 555/2023 del 13 de febrero del 2023. En este caso habla sobre el tema de la realización de gastos. El literal B del artículo 125.2 de la Ley General del Sistema Concursal establece que la autoridad administrativa sancionará con multas de hasta 100 UIT al deudor o a la persona que actúe en su nombre, al administrador o al liquidador que simule o adquiera o realice gastos o pérdidas. El artículo antes indicado tiene por en efecto disuadir al deudor o a la persona que actúe en su nombre, al administrador o al liquidador mediante el apercibimiento de una sanción administrativa, de realizar durante el concurso todos aquellos negocios jurídicos que impliquen simulación, adquisición y realización de deudas, enajenaciones del patrimonio del deudor, gastos o pérdidas que en el fondo determinan una disminución del valor de su patrimonio y que a su vez comprometa su capacidad de pago frente a los acreedores. En este caso, la Sala Especializada en Procedimientos Concursales maneja el criterio que para la acreditación de gastos efectuados por el deudor o por sus representantes, administrador o liquidador, deberá presentar toda aquella documentación que en función de la naturaleza y tipo de gasto incurrido resulte suficiente para acreditar la realización de este tipo en condiciones normales del mercado. En esta resolución, la Sala resolvió confirmando la resolución de comisión que determina responsabilidad administrativa a Soluciones y Desarrollo Empresarial en su condición de administrador del Club Universitario de Deportes, porque no habría acreditado con documentación suficiente la realización de gastos, que habría efectuado con un pago a un señor Germán Leguía Drago por los servicios de asesoría efectiva por un monto de $8.000 efectuados en enero y febrero del 2020. En el presente caso, Solución y Desarrollo, pese a los requerimientos efectuados durante todo el procedimiento administrativo sancionador y durante, inclusive, en instancia resolutiva, no acreditó los pagos realizados al señor Leguía por el importe de $8.000, por los supuestos servicios de asesoría deportivas llevados a cabo entre enero y febrero de 2020. Entre sus principales argumentos de defensa, la empresa Solución y Desarrollo
señaló que el servicio prestado por el señor Leguía se encontraba acreditado con recibos por honorarios, los mismos que expresaban que se había hecho un pago efectivo y los mismos que podrían ser corroborados a través de su. Sin embargo, los recibos por honorarios, a criterio de la sala y como bien de conocimiento, no acreditan la efectividad del servicio realizado. Sí, lo que sí acredita es que el pago se ha efectuado, pero no se acredita que el señor Leguía, en este caso a quien se le pagó por los servicios de seguridad deportiva, haya podido dar efectividad al servicio. Por tanto, los recibos por honorarios, a criterio de la sala, no constituyen por sí mismos efectividad del servicio prestado, toda vez que solamente constituyen comprobantes de pago que emiten las personas naturales por los servicios profesionales brindados a terceros. Sin embargo, para poder acreditar la efectividad del servicio de asesoría deportiva que prestó el señor Leguía, esto se pudo haber realizado, como bien lo ha señalado a la sala en anteriores criterios, que para la realización de gastos eso se tiene que presentar documentación suficiente que vaya relacionado con la naturaleza del servicio en unas condiciones normales de mercado. Entonces, si estamos hablando de asesoría deportiva, entonces, como mínimamente de sustento y justificación del servicio que haya brindado el señor Leguía hacia el Club Universitario de Deporte, es que podría haber presentado actas de conformidad, e informe o cualquier otro documento anónimo. Es por ello que, a criterio de la sala y revisando la documentación presentada, se confirma la responsabilidad administrativa y se aplica la sanción en virtud de la metodología de gradación de multas, determinando que en efecto hubo un perjuicio económico por relación al monto de $8,000 y por tanto se le aplica la multa, el equivalente a UIT, por los $8,000 en la fecha que se cometió la infracción. Los actos de disposición patrimonial. Este es un caso bastante particular por lo cual la comisión y la sala entran en disyuntiva. La Secretaría Técnica de Fiscalización, en ejercicio de facultad conferida en el artículo 126.1 de la Ley General del Sistema Concursal, inició un procedimiento sancionador contra el señor Cervantes en su calidad de representante legal de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, por la presunta realización de actos de disposición patrimonial de la deudora, que no se refieren al desarrollo normal de la actividad, toda vez que habría dispuesto un importe de $9,000 que fueron pagados a una empresa en infracción de lo establecido en el literal C, artículo 125.2 de la Ley General del Sistema Concursal. Ahora bien, ¿qué nos dice la literal C del artículo 125.2 de la Ley General del Sistema? Establece que la comisión sancionará con multas de hasta 100 unidades de oro a la persona que actúe en su nombre, al administrador o al liquidador que realice actos de disposición patrimonial o generadores de obligaciones que no se refieren al desarrollo normal de la actividad. En este caso, la comisión tiene fundamentos para apartarse del criterio de la sala, los cuales se sustentan en lo siguiente. Para ellos, el contenido y los alcances de actos de disposición patrimonial incluye el pago como un acto jurídico destinado a la extinción de una obligación. La conducta imputada al señor Cervantes en su calidad de representante legal de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega consistió en haber efectuado el pago de obligaciones vencidas a Radiodifusora Sur por el importe de $9,000 aproximadamente, con anterioridad a la fecha de publicación de la situación de concurso de la deudora. Por lo tanto, contraviene lo establecido en el literal C del artículo 125 de la Ley General del Sistema Concursal, que dice que la persona que actúa en representación de deudor debido a gestiona o administra su patrimonio se encuentra obligado a respetar las reglas imperativas del sistema concursal, lo cual implica, entre otros, no realizar pagos de créditos concursales hasta que se define el destino del concursado y la forma de pago de tales créditos por parte de los acreedores reconocidos en el procedimiento concursal. Por ello, a consideración de la comisión, el realizar pagos de créditos concursales constituye un acto que no corresponde al desarrollo normal de actividades, debido a que el sistema de reglas concursales tutela el principio colectivo de los acreedores y el pago realizado a uno o varios de ellos colisionan con dicho fin. Ahora bien, ¿qué es lo que
en distintos criterios ha sacado la Sala en la resolución 83/2023 del 17 de marzo de 2023, la Sala especializada en procedimientos concursales. En primer lugar, como lo había mencionado, lo que no se encuentra tipificado no es pasible de infracción. En primer lugar, analiza la tipificación efectuada por la comisión. Toda vez que, como había mencionado, todo procedimiento sancionador debe primar la legalidad y eficacia, que quiere decir que lo que no se encuentra tipificado en la norma no es pasible de responsabilidad y tampoco hay una sanción. En segundo lugar, en el pronunciamiento de la Sala se define lo que debe entenderse como actividad normal del deudor en el desarrollo normal de sus actividades. Que en este caso, en sociedades, la Universidad Inca Garcilaso en La Vega, se trata de una asociación, según lo define la doctrina, deberá limitarse en función al objeto social de la sociedad, conforme el mismo lo ha establecido en sus estatutos. En esa línea se indica que los actos del deudor están dentro del curso ordinario de sus negocios cuando cumplan con los siguientes requisitos: que se trate de actos típicos de cualquier otra persona que desarrolle la misma actividad, o que, cuando no siendo un acto típico de la industria, sí sea típico y habitual como práctica del deudor y sus acreedores o terceros, aunque en este último caso habría que evaluar si es práctica razonable o si es extrema, inusual o de mala fe, que aún siendo típica para el deudor, esté claramente fuera del ordinario. En este caso, la Sala verificó que el señor Cervantes, representante legal de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega, realizó un pago por las obligaciones vencidas derivadas de una prestación de servicios de publicidad para la difusión de actividades académicas de la universidad. Por tanto, se trataba de un acto que se encuentra dentro del curso ordinario de las actividades económicas de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega, y que además fueron reconocidos como tal por la autoridad concursal, dado que el referido acto consistió en efectuar el pago por la prestación de servicios relacionados para el fomento y difusión de las actividades educativas, lo cual, de la revisión que se efectuó con el estatuto de la universidad, se pudo determinar que que dichas actividades a las cuales le prestó servicios radiodifusora se condice con los fines de la deudora, conforme tal se encuentra establecido en su estatuto. Por tanto, a criterio de la Sala no se ha infringido la norma. A manera de conclusión, permitir pagos a un deudor en un procedimiento concursal es necesario para que las empresas en crisis puedan continuar operando con la finalidad de que cumplan los fines de la empresa y conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor. El eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria. En la resolución 272/2023 del 9 de junio de 2023, la Sala Concursal revocó la resolución de primera instancia al advertirse que se había constituido la causal eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria. En el presente caso, la comisión determinó responsabilidad contra la empresa Silem por presuntamente haber presentado a sabiendas información falsa a la comisión al haber declarado que la señora Mercado ejercía su representación en su condición de gerente general a través de la solicitud de inicio de procedimiento concursal ordinario de QH Ingeniería. No obstante, de la verificación de la información que obra en el expediente, la Sala advirtió que en el marco del trámite de la solicitud para que se declare la situación de concurso de QH Ingeniería, por escrito presentado Silem el 23 de julio de 2021, el señor Romero, en su condición de gerente general de la empresa Silem, ratificó las actuaciones realizadas por la señora Mercado en el trámite del referido procedimiento, señalando además que la señora Mercado contaba con facultades para representar a Silem ante autoridades administrativas conforme se puede advertir en la partida registral. La Sala en esa oportunidad hizo una revisión de la partida electrónica de la empresa y pudo constatar que las facultades que constan en el referido asiento fueron otorgadas por el directorio de Silem el 17 de diciembre de 2020, esto es, con anterioridad a la presentación de los escritos del 15 y 23 de julio de 2029 realizadas por QH Ingeniería, comunicaciones por las cuales QH Ingeniería había puesto en conocimiento a la autoridad concursal
que la solicitud de inicio de concurso presentada por Silen había adjuntado un documento falso y que además no contaban con poderes específicos para solicitar un inicio de procedimientos concursales y tampoco facultades de representación ante la autoridad concursal. Ahora, ¿qué nos dice el TULA LEPAJ acerca de la eximiente de responsabilidad por suspensión voluntaria? El literal F del numeral 1 del artículo 257 del TULA LEPAJ ha previsto como causal de responsabilidad por infracciones la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos que se le refiere el inciso 3 del artículo 255 del tubo de la LLPA. En efecto, dicho eximiente de responsabilidad obedece a una disposición política legislativa implementada y establecida en literal F del numeral 1 del artículo 257, a fin de incentivar al administrado el cumplimiento de sus obligaciones por medios no punitivos, debiendo ser aplicada por la administración sin más restricciones que las previstas expresamente en la ley. En efecto, la intención en este caso del legislador es establecer dicha causal eximente de responsabilidad radica en efecto en priorizar la subsanación de los actos u omisiones que contravienen el ordenamiento jurídico respecto a la aplicación de sanciones que le podrían corresponder, siempre y cuando el administrado corrija su conducta antes de la imputación de cargos, como ha sucedido en el presente caso. Como supuesto de eximente de responsabilidad, la subsanación voluntaria reviste determinadas características para su aplicación. Así, en principio, se prevé que la existencia de una conducta del administrado típica, antijurídica y culpable, la cual debe ser subsanada voluntariamente antes de que la autoridad administrativa decida imponer o iniciar, en este caso, un procedimiento administrativo sancionador a fin de ejercer su potestad sancionadora. En ese sentido, al verse advertido todos los supuestos establecidos en la norma y en la doctrina, se corroboró que efectivamente hubo una subsanación voluntaria por parte de la empresa Silen, por lo que correspondía revocar la resolución de comisión. Responsabilidad de administradores o cualquier representante legal en la empresa. En la resolución 273/2023 de la Sala del 9 de junio de 2023, en este caso, se confirmó la resolución del imputado. En este procedimiento administrativo sancionador, se le imputó al señor César Vergara, ex gerente general de Minera MAPSA, el no haber entregado la totalidad del acervo documentario y los bienes de la concursada a la entidad legisladora, que en este caso fue nombrada Estratega Consultores SAC. Uno de sus argumentos de defensa fue señalar que desde el 10 de octubre había renunciado al cargo de gerente general de Minera MAPSA, por lo que no habría tenido alcance a los documentos solicitados por Estratega Consultores. Al respecto, el artículo 14 de la Ley General de Sociedades establece que el nombramiento de administradores y liquidadores o de cualquier representante de la sociedad, así como el otorgamiento de poderes por esta, surte efectos desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes. Asimismo, el mencionado precepto normativo señala que estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de personas anteriormente mencionadas o de sus poderes deben escribirse dejando constancia el nombre y documento de identidad del designado o representante según sea el caso. Cabe señalar que conforme lo establece el artículo B, el literal B del artículo 82 de la Ley General de Sistema Concursal, a partir del convenio, de la suscripción del convenio de liquidación, los directores, los gerentes y otros administradores del deudor cesan inmediatamente sus funciones, presentándose a partir de ese momento la figura del desapoderamiento patrimonial. Entonces, se advirtió que si bien es cierto, se realizó en la Junta de Acreedores el 10 de noviembre, continuada el 15 de noviembre del 2021, en la que se acordó la disolución y liquidación de Minera MAPSA y se suscribió el respectivo convenio de liquidación. Asimismo, por tanto, se designó a la entidad liquidadora Estratega Consultores desde ese momento. Por tanto, los alegatos del señor Vergara en su condición de gerente general
no cesó sus funciones de manera inmediata el 15 de noviembre de 2021. Por tanto, que la carta de renuncia que habría presentado, a la que hace alusión de sus argumentos para eximirse de responsabilidad por no haber cumplido con la entrega del acervo documentario, determina que no surte efectos debido a que al existir una nueva entidad a cargo de la administración y un nuevo representante legal en este caso. Por tanto, al no haberse advertido causales eximentes de responsabilidades, se confirmó la resolución respectiva. Por último, una de las infracciones que había mencionado en las cuales la ley concursal no establece como sanción mínima una UIT, sino una amonestación, es el incumplimiento de la entrega de informes trimestrales. Acá lo que voy a mencionar es la aplicación, la gradación de la multa que efectúe la comisión y el criterio que tiene la sala respecto a esta gradación de multa. En este caso, la sala, en la aplicación de la metodología de sanciones cuando se trata del cumplimiento de la entrega de informes trimestrales, hace un análisis respectivo respecto a la conducta infractora y la aplicación, lo que lo tipifica la Ley General de Concursal y lo que señala metodología para imposición de la multa. En este caso, la comisión determinó responsabilidad al señor Cos por no haber cumplido con presentar informes trimestrales de su plan de reestructuración patrimonial y aplicar la multa. La comisión señaló que en atención a la consulta formulada a la Oficina de Estudios Económicos del INDECOPI para efectuar los parámetros o alcances para la determinación del beneficio ilícito a través de una aproximación a los costos evitados del infractor, el cálculo efectuado resultó ser una cifra menor al establecido a criterio de la comisión mínima de una UIT, sin advertir o verificar que para este tipo de infractores se establece como una sanción mínima la amonestación, por lo que correspondía a criterio de la sala, y siguiendo con los criterios de tipicidad y legalidad, que se efectuó un cálculo de reincidencia aumentándole el 50% en virtud de dicha sanción, es decir, desde una amonestación y no desde una UIT. Por tanto, el hecho de que en el presente caso la comisión haya sostenido que corresponde considerar como sanción mínima una multa de una UIT aplicable a otro tipo de infracciones de la ley concursal, pese a que el artículo 6.1.8 de la Ley General del Sistema Concursal establece como sanción mínima una amonestación y por tanto permite que la multa mínima para el cálculo pueda ser el resultado efectuado por la Oficina de Estudios Económicos en su oportunidad, que era 0.06 UIT, constituye una interpretación extensiva de las disposiciones sancionadoras de la Ley General del Sistema Concursal, que se encuentra expresamente prescrita en el numeral 4 del artículo 248 del tubo de la ley del SPAC, por lo que en principio vulnera, valga la redundancia, el principio de tipicidad. Por tanto, la sala, así como lo ha establecido en distintos criterios sobre aplicación de la multa en los casos cuando se ocurren infracciones del artículo 6.1, 61.8 de la Ley General del Sistema Concursal, ha declarado la nulidad de la resolución en el extremo de las sanciones aplicables por vicios de motivación. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo por mi parte. No sé si de pronto empezamos con las preguntas. ¿Me confirmas, por favor? Sí, le he enviado una pregunta que tenemos hasta el momento. Sí, la pregunta es, ¿en qué momento pierde ejecutoriedad la sanción impuesta en materia concursal? Asimismo, ¿quién se encarga de resolverla? Ya, muy bien. El artículo 226 del Código de la Ley del SPAC señala como regla general que la interposición de cualquier recurso administrativo, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Es decir, una vez que se emite la sanción, no se suspende su ejecutoriedad, salvo que se pruebe mediante una medida cautelar al respecto. Por tanto, la sanción impuesta no suspende
no hay posibilidad en que la cual se pueda suspender una sanción impuesta por infracción a la norma administrativa, más aún en los casos de materia concursal, en los cuales se previene, en este caso se intenta con la finalidad de poder disuadir a infracciones que podrían vulnerar tanto el objetivo con la finalidad de la ley concursal, que es en este caso proteger los intereses de la masa concursal y los intereses de los acreedores. Muchas gracias. No sé si habría otra pregunta. No, no tenemos... Ah, sí, justo acaba de llegar una pregunta, se la voy a pasar. Ya, muy bien. Lo que estoy entendiendo acá, la pregunta es que si el conflicto en tarifa se estaría incurriendo, que estaría incurriendo una empresa concursal, ¿está tipificado como infracción? No, o sea, no está tipificado como infracción, o sea, tendrían que ser más detallado a qué se refiere la consulta respectiva y cuál sería el procedimiento para realizar una denuncia. En realidad, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia a través de la mesa de partes Indecopi, dirigida en este caso a la Secretaría de Fiscalización adscrita a la Comisión de Procedimientos Concursales, adjuntando los medios probatorios que consideren pertinentes para poder dar fundamento a la denuncia presentada en caso que alguna de las partes, o la persona, o el administrado, o a quien se está uno denunciando, estuviese infringiendo las infracciones que se encuentran tipificadas en la ley concursal, ¿no? Cualquier ciudadano puede hacer uso de su derecho para presentar este tipo de denuncias. ¿Habría otra pregunta adicional? Sí, a ver. Hay una pregunta más. ¿Cuál es la ley concursal? Sí, la ley concursal es la 27809, Ley General del Sistema Concursal. La pueden encontrar inclusive dentro de la búsqueda de información que tiene la página del Indecopi, o también la pueden encontrar de libre conocimiento, de libre acceso a través del SPIG, ¿no? De la consulta de normas al respecto. Me están pasando las preguntas
por mensajes, si había una pregunta adicional. De pronto, Lord, ¿podrías confirmarme al respecto? No, ya no tenemos más preguntas. Ya, respecto, ¿quién se encarga de resolver los pedidos de pérdida de ejecutoriedad del acto por el cual se dispone una sanción? En efecto, o sea, esto debería ser visto por la sala. Al momento no hemos visto ningún pedido de pérdida de ejecutoriedad en este caso. De ser el caso, igual se declara improcedente la suspensión de ejecutoriedad. Eso sería todo de mi parte. He tratado de ser lo más conciso posible. El tema del derecho administrativo sancionador es muy amplio, la potestad administrativa sancionadora es muy amplio. He tratado de desarrollar los principales criterios que desarrolla la sala o que han desarrollado la sala durante lo que va el transcurso de este año. No obstante, hay muchos más criterios por desarrollar, inclusive muchos más documentos e información, resoluciones de la sala, que también pueden ser de revisión de acceso público a través del INDICOP. Muchísimas gracias. Agradecemos la excelente exposición de la doctora Zaira Vázquez y la participación de todos ustedes. Los esperamos en una próxima actividad académica. Gracias.